Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas. Hoy sábado 7 de noviembre del 2020. Es para nosotras un placer y un orgullo contar con la presencia en sala de las participantes de la 13ª edición del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven en su primera edición virtual. De igual forma, contar con la participación de todas aquellas personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo a través de redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, y a quienes podrán disfrutar de la grabación posteriormente. El día de hoy iniciamos con la primera conferencia magistral, después de los 2 primeros días de trabajo y reflexión colectiva, los cuales estuvieron acompañados por una de nuestras personas investigadoras, el colega Juan Antonio Gutiérrez Slón. La exposición del día de hoy está a cargo de la señora Nora González Chacón. Doña Nora es politóloga y abogada, egresada de la maestría en Ciencias Políticas de la Flaxo, Argentina, y es maestrante en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia UNED, Costa Rica. Coordina el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía y además desarrolla labores de investigación y docencia en la UNED. Actualmente es coordinadora de la Agenda Ciudadana para la Educación ACEP, capítulo costarricense de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE. Dentro de sus temas de investigación y publicaciones se ha especializado en el tema de juventud, derecho humano a la educación, trata de personas, migraciones, políticas públicas en juventud, participación juvenil, Estado, derechos electorales, entre otros. Ponente en congresos y conferencias en el tema del derecho humano a la educación en foros nacionales e internacionales. Con esta breve presentación le damos la más cordial bienvenida a doña Nora, que va a tener 40 minutos para desarrollar su exposición y posteriormente tendríamos un espacio de 30 minutos para preguntas y reacciones de las participantes que nos acompañan en sala. Entonces, Nora, la palabra es suya. Bueno, un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando en vivo de forma sincrónica y a los que de forma asincrónica luego se nos van a unir a este conversatorio que tenemos en la 13ª edición del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. Y bueno, muchas gracias a Mario por la presentación y desarrollaré en estos próximos minutos algunas ideas que tienen que ver con los derechos humanos, básicamente la construcción que se ha hecho sobre o de los derechos humanos, tanto de su nacimiento como en sus manifestaciones en el contexto actual, en la modernidad y en el contexto actual. Haré una pequeña referencia a lo que es la teoría crítica de los derechos humanos y para enfatizar en la importancia y la relevancia que tienen los derechos humanos en lo cotidiano de cada persona, más allá de todo lo general y lo abstracto, terminaré haciendo un énfasis muy especial a lo que es el ejercicio del derecho humano a la educación, que va a ser como el caso o la categoría de análisis. Así es que, sin más, voy a compartir aquí la pantalla. Mario, usted me dice cuando todo está ok. Estamos listos, Nora. Excelente. Muy bien. Vamos a quitar esto aquí. La obra Antígona de Sófocles es una obra de la mitología griega que se desarrolla en Tebas, protagonizada por Antígona, que es hija de Edipo, el rey de Tebas exiliado, y Yocasta, que es hermana de Ismené y de los varones Esteocles y Polineses. Estos dos últimos se turnarían el trono, pero por una maldición de Edipo, el trono se convierte en disputa entre ellos, lo que los llevó a la muerte. Luego Eteocles decide quedarse en el poder después de cumplido su periodo. El trono lo asume Creonte, hermano de Edipo y tío de estos, quien considera que el reclamo de Polineses a la alternanza en el trono con su hermano es una traición a la patria, y para dar ejemplo al pueblo, le impone como castigo la muerte y no ser enterrado dignamente, según las leyes divinas y tradicionales
del pueblo. Además, decreta que su cuerpo se dejará en las afueras de la ciudad a merced de los animales. A sabiendas que no se puede desobedecer al rey Seronte, Antígona decide honrar el cuerpo de su hermano muerto según la tradición de su pueblo, que obedece a leyes divinas que implican un rito especial en el cual se debe poner el cuerpo en tierra y cubrirlo con esta. Cuando Seronte se entera, ordena su destierro y al averiguar quién lo hizo, un coro de ancianos en el desarrollo de la obra interpreta que los dioses han intervenido para resolver el conflicto de leyes, la ley humana y la ley positiva. Cuando Antígona intenta nuevamente enterrar a su hermano y hacer los ritos fúnebres, es capturada y llevada ante el rey, reconociendo sus actos en honor a la ley divina que para ella prevalece sobre cualquier otra y acepta públicamente la pena de muerte impuesta a ella, que consistía en ser enterrada viva en una tumba de roca con alimento que le alcance para expiar sus pecados. Antígona estaba comprometida en matrimonio con Hemón, el hijo de Creonte, quien le dice a su padre que el pueblo no está de acuerdo con esa sentencia de muerte, que implica no ser enterrada, que suplica por no ser enterrada. Le pide que la perdone, pero su padre no accede. Teresías, que es adivino del rey, le dice que es imprudente, que no lee las señales de los dioses y le anticipa una consecuencia de ello, y que será el castigo de los dioses y habrá una víctima de su sangre, por lo que decide revocar su castigo y liberar a Antígona y va a su tumba, pero se encuentra que se había ahorcado y que a su lado estaba Enón muerto. Cuando entra al palacio de la orden del rey, al poner por encima de este derecho la ley divina y las tradiciones sociales antiguas. Cuando Enón le manifiesta a su padre que el pueblo no está de acuerdo con la ley y con el castigo impuesto. Se muestra de esta manera las características históricas y rígidas del derecho natural y también se evidencia, porque eleva su moral, lo íntima y personal de esa categoría de la norma propia del derecho natural antiguo, restándole así la autonomía que tiene el derecho natural racional moderno respecto de la teología. En materia de derechos se hablaba inicialmente de las leyes de los dioses y después del derecho natural que encuentra en el derecho positivo el mecanismo para su manifestación y su materialización. Los naturalistas al inicio del siglo XVII le dieron contenido al Estado moderno por medio del derecho nacional natural racionalista. Con ello surge la creación de la Escuela Moderna del Derecho Natural o denominada comúnmente como naturalismo moderno. La ruptura con la religión y el surgimiento del laicismo y del racionalismo haciendo uso de la razón lleva a la búsqueda de leyes racionales de la conducta humana que denominaron leyes de la naturaleza o derecho natural. Hay dos tendencias que podemos ubicarlas claramente. Una es el derecho natural como libertad o ausencia de vínculos, es decir, la ausencia de una ley. El derecho natural es en un principio no era ley, se poseía en estado natural. Aquí nos remitimos al estado de naturaleza de Hobbes. La otra tendencia es el derecho, como llaman los abogados, de recta ratio, es decir, de actuar orientado hacia la justicia y hacia la seguridad mediante un pacto social regido por la razón que dicta reglas básicas del Estado civil y señala la norma adecuada a la humanidad. El derecho natural positivo está determinado por las características que adquiere la universalidad de los principios que rige este derecho, que devienen en absolutismo, y los efectos negativos cuando encuentran contextos propicios para los abusos del Estado. En Bobbio, la discusión sobre derechos de las personas tiene su fundamento, y vean qué interesante, según se trate
de buscar el fundamento de un derecho que se tiene o de un derecho que se desea tener. Las tradiciones de pensamiento y cómo eso se manifiesta en las acciones dista mucho una de la otra. Este es el punto de inflexión en la discusión entre lo que es un derecho positivo y lo que es un derecho natural, crítico y racional derivado de la naturaleza humana y que se impone como un fundamento indiscutible, como lo proponen los naturalistas. Siguiendo a Bobbio, para este naturalismo, la fuente del derecho no es el corpus iuris, es decir, las leyes escritas, sino la naturaleza de las cosas. Este fundamento absoluto termina siendo totalitario porque busca la perfección, de manera que lo que se debe corregir es ese fundamento y no la realidad. Hobbes, por ejemplo, en su época, planteaba como único derecho natural el derecho a la vida, que era garantizado por el Estado de Derecho luego de pasar del estado hipotético de naturaleza de todos contra todos al estado racional de derecho regido por la razón. Esta idea es concomitante con la de John Locke, que fundamenta la naturaleza de los seres humanos en seres libres e iguales. No existen derechos fundamentales por naturaleza. Los primeros son contextuales e históricos, los segundos son construcciones totalizantes. Luego de los abusos sistemáticos contra la vida y la dignidad humana que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial, queda claro que el ejercicio del poder, de las armas y de la fuerza, aquí cito a Weber, por parte de los estados, aterroriza, porque mata, y ello somete a la persona y elimina su libertad. Los derechos humanos limitan la acción de los estados contra la ciudadanía. Pero el Holocausto puso en entredicho la modernidad con la razón instrumental que desembocó en la muerte, como muestra magistralmente Bauman en uno de sus textos, que dice: la administración pública infundó al resto de las organizaciones su decidida planificación y su burocrática meticulosidad. El ejército le confirió a la máquina la destrucción de la precisión militar, su disciplina y su insensibilidad. Finalmente, el partido aportó a todo el aparato el idealismo, la sensación de cumplir, de estar cumpliendo una misión y la idea de estar haciendo historia. Este párrafo de Bauman es la razón instrumental del Estado, de un Estado perverso que se erige en falsos dogmas para legitimar su maldad. En este contexto histórico de devastación del ser humano, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando como principios básicos la dignidad humana y la libertad. Reconoce que las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas y a cada una de ellas, porque todas hemos nacido libres en igualdad de dignidad y de derechos, independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. Ubicada la discusión en el derecho positivo, tenemos que los derechos humanos es una discusión moderna que tiene como punto máximo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, gracias a la cual se da una positivación universal de estos y se determina sobre todo la obligatoriedad de los estados signatarios, los que firmaron esta declaración, de garantizarlos, se les obliga que los tienen que garantizar. Los antecedentes de esta Declaración Universal no se remontan al naturalismo, sino o antes de este siglo
antes del siglo XVI. Los antecedentes son aquellos que reconocen derechos y libertades al ciudadano frente al poder del soberano. Y estos antecedentes son modernos y son contemporáneos. Y voy a citar rápidamente unos cuantos. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en el artículo 1 indica, ellos en ese entonces hablaban de hombres, no decían personas ni seres humanos, así es que voy a referirme textualmente a lo que indica el texto. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La Declaración de Independencia de los Estados Americanos de 1776 señala que todos los hombres han sido creados libres, dotados de ciertos derechos inalienables. En primer lugar, la libertad. En 1948, esta misma Declaración de Derechos Humanos señala que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Revolución Francesa, por su parte, permite el tránsito del absolutismo político totalitario a uno de derecho positivo. Bueno, aquí podríamos señalar algunas críticas a esta Revolución Francesa, que también tuvo sus momentos totalitarios, pero simbólicamente representa un paso de una forma de ejercicio de poder al otro. Estos hechos se desarrollaron en contextos de luchas de pueblos. Según Antonio Negri, hay un juego político que es la base del derecho. Y abro comillas, él indica, el paradigma de poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, que quiebra, que interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda continuidad posible. El poder constituyente está unido a la idea de democracia como poder absoluto. Los derechos que resultaron de estos procesos no son producto de una concesión. Por eso es que yo traigo a colación tanto la Revolución Francesa como el bionaturalismo, porque esto responde a contextos. Los derechos humanos no son concesiones. Y aquí voy a hacer, bueno, yo le pongo conclusión, pero es una primera recapitulación de las ideas que yo considero que son relevantes de tener en cuenta en la exposición hasta ahora. Hay algunas imprecisiones comunes cuando hablamos de derechos humanos, de acuerdo a lo que acabamos de analizar. La primera es que se señala que los derechos humanos son homologados a los derechos naturales y es muy común escuchar estudios interdisciplinarios que hablan y que desacreditan los derechos humanos porque los consideran que son derechos naturales y por tanto totalizantes. Los derechos humanos como consecuencia o producto de la naturaleza humana, eso tiene que ver con el razonamiento anterior, porque la naturaleza humana es algo que también es totalizante y es producto de ese primer momento naturalista de la era moderna. El otro es el surgimiento de los derechos humanos como una concesión a la humanidad de una persona, de un rey, de un reinado o de un grupo que está en ese poder o haciendo la traducción a los tiempos contemporáneos, o que es una concesión de un consorcio comercial internacional que se instala en un lugar muy deprimido y que le va a reconocer los derechos. Los derechos humanos también que se ven como una obligación o una responsabilidad de la ciudadanía. Como vimos anteriormente, una condición de los derechos humanos es que los estados signatarios tienen la obligación de velar por su cumplimiento. Los derechos humanos se hacen para proteger a la ciudadanía, a la humanidad, de los abusos de los estados, que no vuelva a suceder lo que sucedió en el Holocausto y en otro montón de momentos de la historia de la humanidad. Y yo creo que a veces pienso que el peor momento que ha vivido la humanidad en cuanto a abusos de poder del Estado se dio cuando los españoles llegaron a América a masacrar de la forma que hicieron a miles de millones de personas que habitaban en esta tierra y que se impuso un poder por sobre el de ellos, por sus propias tradiciones.
se les impuso una religión, se les cambió su idioma, etcétera. Yo creo que este ha sido quizás el peor de los genocidios que la humanidad ha vivido, pero bueno, se reconocen otros tipos como los que estamos viendo ahora, que son quizás por ser más contemporáneos y por haber generado una condición de evolución del reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las personas, se reconocen y generan esta situación. Probablemente generó más sensibilidad porque ocurrió en el centro del poder en Europa. Fue a los europeos y a las europeas a las que les sucedió el Holocausto. No fue allá en un lugar lejano que generaba, como decía Tomás Moro, la utopía de cómo debería ser el buen salvaje, sino fue en el centro. Entonces ahí es cuando ese genocidio adquiere una condición particular y genera estas condiciones de derecho internacional. Y justamente por este razonamiento es que ahí es donde inicia muchas de las críticas que se hacen a los derechos fundamentales. Pero a pesar de ello, hay muchas cosas positivas, sin lugar a duda, en los derechos humanos, porque existen. Y como tal, es lo que permite que todas las personas, no importa su condición o su lugar o sus particularidades, que sean diferentes entre sí, es lo que hace que todas esas personas sean iguales en derechos y que tengan la posibilidad de acceder a mecanismos de protección nacionales e internacionales cuando se vean violentados esos derechos fundamentales. De la Declaración Original de Derechos Humanos a hoy, estos han evolucionado muchísimo, no son los mismos, porque los derechos humanos son históricos y son contextuales, y reconocieron a lo largo de muchas décadas otros derechos, como por ejemplo los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los derechos de las niñas, de los niños, de adolescentes, de poblaciones indígenas, y muchos protocolos que protegen poblaciones en vulnerabilidades especiales, como personas en trata para diferentes fines. Se reconocen también protecciones especiales a poblaciones en conflictos armados y se han implementado diferentes mecanismos e instrumentos penales que señalan responsabilidades personales entre muchas otras acciones afirmativas que del momento a la fecha se han dado. Joaquín Herrera, que es un impulsor de la teoría crítica de los derechos humanos, se pregunta, ¿por qué luchamos por los derechos? Y una de las respuestas que se dan, que se extraen de sus textos, es porque necesitamos acceder a bienes exigibles para vivir y segundo, para crear condiciones materiales que nos permitan una satisfacción digna del mismo. Señala que la dignidad no es un concepto ideal o abstracto, que es un fin material que se concreta en dicho acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea digna de ser vivida. La base de los derechos humanos es la dignidad, de la cual carece casi la mitad de la humanidad. La mitad no, eso es el 80% de la humanidad carece de condiciones dignas para vivir y sobrevivir. Las bases para una teoría crítica, según Joaquín Herrera Flores, y con base en la teoría crítica, señala que, que los derechos son producto de luchas sociales. Aquí seguimos con la idea de que no son concesiones. De manera tal que se debe reconocer que nacemos y vivimos, ya implementado el derecho, se debe reconocer que nacemos y vivimos necesitando la satisfacción de conjuntos culturalmente determinados de bienes materiales e inmateriales, que debemos satisfacer nuestras necesidades inmersas en sistemas de valoración y procesos que imponen un acceso restringido, desigual y que jerarquizado a esos bienes. La historia de los grupos marginados y oprimidos por esos procesos de división del ser humano es la historia del esfuerzo por llevar adelante
prácticas y dinámicas sociales de luchas contra los mismos. El objetivo fundamental de dichas luchas no es otro que el poder vivir con dignidad, y esta lucha se ideologiza, y hoy por hoy se polariza. Entonces están los buenos, los malos, los de derecha, los de izquierda, los terroristas, los occidentales, lo que no es occidental es terrorista. Entonces el mundo se construye en binario y no se ve a partir del tema de las desigualdades y de la necesidad de satisfacer esas necesidades básicas para sobrevivir y sobre todo el tema de vivir con dignidad en medio de tanta desigualdad. Propone, y hablar así es ser de izquierda además, propone cambiar el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 que señala que todos los seres humanos deben tener instrumentos, medios y condiciones necesarias para poner en práctica, y aquí es la propuesta de cambio, procesos de lucha para la dignidad humana. También él propone cambiar el artículo 2 y dice que la dignidad humana es el fin perseguido por los derechos humanos. La dignidad consiste en la obtención de un acceso igualitario a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que se han ido consiguiendo en el constante proceso, llamémosle, de humanización del ser humano. Una conclusión o un retomar de ideas que considero que son importantes repasar, es que en los derechos humanos se da una confluencia estrecha entre elementos ideológicos que se presentan como universales, lo que yo acabo de mencionarles sobre lo que es bueno, lo que es malo, eso es una universalización. Si sos de Occidente, sos bueno; si sos de Oriente, sos un terrorista, sos malo; si tenés ciertos rasgos que te hacen parecer un pakistaní o que te hacen parecer un latino, entonces ya estás estigmatizado. Entonces, en los derechos humanos, en este ejercicio y en esta mirada de los derechos humanos, hay una confluencia entre esos elementos ideológicos que se presentan como universales y los culturales, que tienen que ver con los entornos de las relaciones particulares de la gente donde viven. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un hito muy importante en este proceso de humanización, de quitar esa relación binaria. Sin embargo, no se puede ocultar, como lo vimos, que son fundamentos ideológicos y filosóficos, es decir, que son culturales y que además son occidentales. Y para ir cerrando, yo quiero hablar específicamente de un derecho humano que es fundamental para el ejercicio de los demás derechos, porque es lo que permite su comprensión y su participación y generar condiciones de pensamiento crítico y de construcción de una comunidad y de entender además las leyes que le rigen y la propia condición humana. Y estos son el derecho humano a la educación y la educación como tal, que a su vez evidentemente es todo un tema que implica qué educación se da, para qué, quién la da, quién la propone, cómo se evalúa, cuáles son los contenidos. Vemos que en América Latina la educación está totalmente occidentalizada y que en Bolivia y en Ecuador se dieron condiciones para decolonizar ese pensamiento en la forma en que se veían estas poblaciones netamente indígenas respecto de los contenidos educativos que se les daban, donde lo que se veía era la historia europea y la historia del mundo vista desde Europa y no la historia de ellos vista desde sus propias tradiciones milenarias. Entonces aquí hubo un proceso para deconstruir y generar la condición del buen vivir. Querer cambiar y decolonizar este pensamiento arraigado a las propias tradiciones de estas poblaciones tradicionales, todas sabemos lo que sucedió. Fueron lugares estigmatizados, países estigmatizados como comunistas, porque estaban generando estas condiciones de cambiar ese status quo imperante.
Ok. Eso también requiere como otras conversaciones, evidentemente. Bueno, la educación, como les digo, para mí es fundamental en la declaración y que de derechos, porque la pone como un derecho humano y eso está consagrado en el artículo 26 de ese cuerpo normativo. La educación es un derecho humano fundamental, es un derecho inherente a la persona por el hecho de ser humana y que está relacionado y cuando se garantiza o cuando se está garantizando, a ver, es posible ejercerlo cuando se garantiza su disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad de la educación, por ejemplo, los casos que les acabo de indicar sobre la querer educar de acuerdo a nuestros propios conocimientos, a nuestras propias tradiciones, esa aceptabilidad de la educación para transformar el entorno y para poder vivir en ese entorno en condiciones de igualdad y no reproduciendo las desigualdades del sistema imperante. Y también la adaptabilidad, adaptar a las realidades de cada una de estas poblaciones. El derecho humano a la educación solamente se cumple si es capaz de ser garante de los otros derechos, como la dignidad, la participación en el desarrollo y en la construcción de esa comunidad, si es capaz de garantizar las libertades que tenemos como seres humanos, la libertad de expresión, la diferencia, si podemos caracterizar esa diferencia en igualdad de reconocerla, pero reconociendo también que en esa igualdad de derechos existe justamente esta diferencia, porque no podemos tratar como iguales lo que es diferente. Y esta idea de la igualdad es lo que sea, somos iguales y no reconocemos esas diferencias, esas particularidades, entonces las construcciones de los currículum tratan todas las grupalidades, incluso en un mismo país, como iguales. Y no podemos generar una condición de igualdad en condiciones donde hay características que diferencian. Concebir la educación como un derecho humano fundamental implica, por eso es fundamental, porque está incluido en las constituciones, un derecho fundamental implica reconocer a los estados como su garante y por tanto reconocer su carácter público, gratuito y universal. Implica además rechazar la concepción de educación como mercancía que se compra y se vende, desde la cual se lucra. Y acá estoy haciendo una crítica a todas las empresas que se dedican a lucrar con la educación, sean privadas como públicas. Digo, sean de educación primaria, educación secundaria o a nivel universitario. Porque estas empresas que se convierten además en consorcios transnacionales que llevan un mismo producto, eso se da básicamente en toda América Latina, específicamente en Centroamérica y en África, generan un producto llamado educación, dependiendo de todos los niveles que vayan a dar, y lo ponen con los mismos textos en todas estas regiones, en Centroamérica, en el Caribe, lo imponen también en África, y lucran con ello. Y se consideran a sí mismos estos grandes consorcios que ellos están cumpliendo y están trabajando por el ejercicio del derecho humano a la educación. Y eso no es de esa manera. La obligatoriedad de la educación implica también un compromiso ético y político de los estados, de manera que se garantice el pleno cumplimiento del derecho en sus 4 dimensiones fundamentales. Esto lo tomo de un estudio de educación secundaria como garante de derechos hecho por la CRADA en el año 2013. Aquí les quiero dar nada más un dato, por ejemplo, para que vean el tema de lo que es la privatización de la educación. En Haití, el 80% de la oferta más, 85% de la oferta educativa es privada y el Estado le da casi que el 90% a las empresas privadas su presupuesto en educación para que estas empresas se encarguen de crear, de dar clases,
de ideologizar a las personas que están en primaria, secundaria, ahí no hay universidad. Y recordemos que el nivel de desigualdad y de pobreza que hay en Haití, que además se profundizó, pero terriblemente luego de el terremoto que hubo, donde no había nada, sí, pero literalmente en Haití no quedó nada en pie, nada, nada. A pesar de esas condiciones, el Estado, en vez de crear condiciones para universalizar la educación, lo que hace es darle el dinero a las empresas para que ellas sean las que lucren, porque cobran, a pesar del nivel de pobreza, le cobran a las personas por estudiar. Bueno, una primera conclusión es que la educación como derecho humano es indispensable para garantizar los derechos humanos y sobre todo la dignidad humana. Ella es la principal vía para salir de la pobreza, por lo que debe ser inclusiva, equitativa y de calidad y a lo largo de la vida. La equidad le permite la igualdad y revierte las exclusiones y las desigualdades. La educación inclusiva habla de una educación sin ningún tipo de discriminación y atendiendo la diversidad. La educación de calidad habla de que los conocimientos, los valores y las habilidades que se aprendan en el aula deben garantizar la vida armoniosa, deben garantizar la felicidad, la posibilidad de que las personas de las comunidades construyan su propia comunidad y sobre todo debe la persona generar condiciones para identificar y resolver los problemas que le atañen a su comunidad en el presente y en el futuro. Hay aprendizaje a lo largo de la vida. Esto va a permitir y garantizar el vínculo con la sociedad y a la vez va a contribuir con esa sociedad porque la va a construir y reconstruir de manera permanente, porque la va a pensar y repensar con el proceso de educación. Y esto además, esta lógica va a garantizar el desarrollo de esa comunidad, el desarrollo sostenible de un país. Hay un sentido amplio del derecho a la educación. Debe verse con un sentido amplio que conciba la educación superior universitaria y la técnica como parte de ese derecho al que asisten los seres humanos, que le asisten a los seres humanos a lo largo de la vida. La educación, además, no debe entenderse como un tránsito para formarnos, para ser competitivos en el mercado y ser personas exitosas en tanto tengamos la posibilidad de acumulación. La educación debe liberarnos, es decir, debe educarnos para la felicidad, para la buena vida en convivencia. Como reflexión final, yo aquí retomo una idea que he planteado de forma permanente en otros momentos similares en el que estamos hoy acá en este seminario. Yo siempre planteo que hay un fracaso de la modernidad porque coexisten hoy países productores del conocimiento con otros que ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima para vivir dignamente bajo techo en espacios en los que las personas no reconocen sus carencias y sus vulnerabilidades y mucho menos las oportunidades que se les ha negado por haber nacido en ese contexto de pobreza y de desigual distribución del conocimiento y de la riqueza. Un reflejo de este proceso de estandarización educativa se ve en la rigidez de las evaluaciones sumativas, de un proceso de enseñanza-aprendizaje jerárquico, individualista, memorístico, que no promueve pensamiento crítico, ni enseña a identificar y resolver problemas de lo cotidiano, ni tampoco a poder identificar dónde está la información para poder resolver este problema. No le enseña tampoco a las personas, a los niños, lo que es un trabajo colaborativo. Educa para la individualidad. Las mentes que tienen otras competencias analíticas difícilmente encajan en este sistema
que rápidamente los expulsa y los estigmatiza. Y mis reflexiones finales las hago con base en preguntas. Bueno, yo me pregunto, ¿puede haber felicidad en un ser humano o en un colectivo de ellos si en comparación a otros pares se les negó la posibilidad de tener al menos un mejor lenguaje con el cual pensar, criticar y problematizar el mundo en que viven? ¿Puede haber felicidad en una sociedad sin arte, sin música, sin poesía, sin lenguaje? ¿Puede haber felicidad sin dignidad humana? Pero además me pregunto, ¿es digno que una persona no sepa que no es sujeto de dignidad humana? ¿Es digno ser feliz por ignorancia? ¿Educar para qué? ¿Qué debemos hacer y a qué debemos comprometernos? Bueno, estas serían las reflexiones que yo les traje el día de hoy y espero ahora en el intercambio poder ahondar un poco más sobre ellas. Así es que muchísimas gracias. Listo, Nora, muchísimas gracias por la exposición y por esas preguntas tan provocadoras que nos arroja como reflexión final o para construir una reflexión final de manera también colectiva y para seguir pensando los derechos humanos y los derechos en general. Me gustaría dar ahora la palabra, la apertura del micrófono a todas las participantes que nos encontramos hoy acá, ¿verdad? Para que puedan realizarle ya sea preguntas, comentarios, dudas, reacciones a la exposición que Nora acaba de realizar. Entonces, la palabra es de ustedes, me van indicando. Si gustan, pueden activar sus cámaras, ¿verdad? Y micrófonos, obviamente. Ahí que Fernando Rocha ya estaba pidiendo la palabra. Gracias. Ahorita con la cámara, pero en fin. Pues hace un año y medio aproximadamente, en relaciones leyes, siempre nos enseñan de alguna Fe- forma, Perdón, Fernando, nos instruyen a Estamos teniendo problemas con su audio. No sé si podemos corregirlo un momento. Creo que tiene que ver con eh, la conexión a Internet. Entonces, Fernando, vamos a darle la palabra a Winston y luego le pasamos de nuevo la palabra a usted. Winston. Hola, no sé si me escuchan bien. Bueno, de entrada decirles de que muy encantado de estar acá. Saludos desde Nicaragua y a mí me resuena una pregunta bastante, es que se hablaba la educación como un derecho universal o como un derecho humano, pero la educación ha sido condicionada. Bien, ayer entregamos un ensayo donde expresamos ciertas cosas. El tema principal fue unificando la educación, que número eh, el sistema ha sido número 3, la educación como ha sido para quien debe tener la educación y por medio de las actitudes. Todos somos diferentes, entonces que la educación ha sido un derecho, pero ha sido condicionado, ha sido arrebatado y expuesto a personas que tengan las posibilidades de pagar una universidad privada para que no aprueban según el sistema
con las aptitudes para tener una empresa. Entonces quiero saber si realmente es un derecho aplicado o simplemente un escrito que da para la ser reconocido quizás. Otra de las es decir que me resuena Antígona. ¿Qué pasaba en el sistema bajo una dictadura? Es decir, las personas que tenían, en este caso, polinices que no eran de estudiar y que sí eran dignos de era nuestro hermano, entonces que el rey reconocía, entonces No escucho. Winston, creo que también estamos teniendo problemas con su audio. Si quiere, vamos avanzando con otros comentarios y en breve les volvemos a dar el pase a la palabra tanto a Fernando y a Winston. Nada más nos avisan cuando estén listos. Voy a silenciar un momento a Winston. Yo tomé nota ahí un poco. Ok, motivarles tal vez a aquellas personas que tengan la posibilidad y quieran hacerlo a encender sus cámaras, ¿verdad? Y alguien más tendría una pregunta o comentario de este primer momento, le daríamos un pase a Nora y luego volvemos con más preguntas. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Amanda, Jeremy, que los veo por ahí. Ujú. Bueno, yo estoy levantando la mano hace rato, porque nunca sé si eso se visualiza. Escucho. Listo, Jeremy. Entonces, si gusta, puede hacer su pregunta o comentario. Mi pregunta, bueno, yo tengo una pregunta, digamos. Yo hace muchos años, no recuerdo muy bien exactamente hace cuánto, estaba saliendo del colegio. Yo había leído un libro que se llama El sujeto y la ley. Este, ahorita no recuerdo muy bien. Este, recuerdo que en una parte, bueno, también trataba de derechos humanos, libertades y los tipos de estados, digamos. Eh, se exponían varios tipos de libertades. Y yo lo que quiero es preguntar cuál es la relación entre libertades y derechos humanos, porque también considero que ejercer muchas libertades puede atentar contra otros derechos humanos de otras personas, por así decirlo. Entonces mi pregunta es esa, ¿cuál es la relación entre, o sea, qué relación positiva o negativa hay entre ejercer libertades y respetar los derechos humanos? Muchas gracias, Jeremy. Nora, Fernando nos escribe la pregunta por acá porque tiene problemas de conexión y Winston sugiere que él también va a escribir acá sus preguntas concretas. Entonces le leo la de Fernando. Fernando Roche indica cómo pensar y actuar para lograr una educación que nos conduzca a una sociedad sin gobierno, no porque lo hayamos abolido, sino porque ya no lo necesitamos. Entonces, Nora, si gusta, comentamos brevemente o ampliamente como guste estas preguntas y en breve retomaremos otras intervenciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí rescato dentro de lo que comentaron los compañeros, podría ser como una mixtura. Preguntan sobre para quién es la educación, si todos somos diferentes, si no hay ese acceso igualitario, sobre todo a lo que es el acceso a la educación superior universitaria, ¿verdad? Esto lo comenta Winston. Y pregunta si a partir de ese cuestionamiento, si realmente, si no existe esa igualdad, si realmente es un derecho. Pregunta sobre lo que sucedió en Antígona, ¿verdad? Y ahora, bueno, me refiero a eso. Y Jeremy habla sobre, bueno, y muy relacionado a esto de Antígona, entonces voy a hacerlo con lo que pregunta Fernando, que él indica cómo se puede vivir en una sociedad, cómo se puede llegar a una sociedad sin gobierno
cuando este gobierno ya no se necesita, ¿verdad? Aquí hay como una relación en el tema con Antígona, y quiero finalizar con la relación entre ejercicio de libertades y respetar los derechos humanos. Bueno, sí, en efecto, los derechos, como cualquier cuerpo o texto o norma o relación o producto del ser humano, no es algo que esté siempre acabado y que esté dicho de forma universal e invariable, porque los seres humanos somos seres que estamos en contextos históricos que son cambiantes, que son dialécticos y que hacen que permanentemente la historia tenga connotaciones y variables diferentes de análisis. Entonces, vean que incluso cuando yo les hablaba cuando se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, y si vemos ese tránsito a los derechos que tenemos nosotras ahora, hay composiciones históricas diferentes, hay razonamientos nuevos sobre lo que sucedió en esos contextos y generan cambios en la misma normativa, sobre todo en el caso en materia de derechos humanos, cambios que tienen que ser como más progresivos, de manera que implique involucrar a otras poblaciones vulnerabilizadas por las condiciones que tienen. Entonces, sí, la educación es un derecho fundamental, y el problema de la falta de acceso, las desigualdades que se dan en el acceso, no es un producto o no es algo que sea achacable a nosotros y a nosotras o a la ciudadanía en general. El problema que se da acá son las condiciones materiales que desde los diferentes estados no se dan, no se incentivan, no se cumplen, no se garantiza el acceso, no se cumple la igualdad, no se cumple la universalidad, no se cumple la gratuidad, no se garantiza la posibilidad del acceso a lo largo de la vida para ir creando condiciones de adaptabilidad a los nuevos contextos. Entonces, sí, es un derecho que en muchos estados no se crean condiciones para su ejercicio pleno. Y sabemos que en nuestra región, en América Central y bueno, en toda América Latina, pero en Centroamérica especialmente, tenemos muchísimas condiciones de corrupción en nuestros estados, y hemos vivido golpes de estado uno tras de otro, creando condiciones para reproducir en estos estados a las clases dominantes, ¿verdad? Que históricamente han estado ejerciendo el poder de manera ilegítima en muchos, pero lo que se hace es que se crean condiciones. Vean, por ejemplo, Guatemala. En Guatemala, la reproducción que hay en el mismo sistema y en el ejercicio del poder desde el Estado crea condiciones para que sea una clase de personas, generalmente las personas blancas, las personas no nacidas tradicionalmente en las tierras, no son las personas de pueblos originarios, las personas que han tenido acceso a la educación. Y estas personas, estos grupos son los que se reproducen dentro del sistema político de Guatemala. Y la gran mayoría de la población, que son los pueblos originarios, que son los que estaban ahí, que han estado ahí por siglos, están totalmente excluidos. Pero no se crean esas condiciones por las formas en que se reproducen y se ejerce el poder, y lo que discrimina, y la forma en que se discriminan a las otras personas, y los estereotipos que se ciernen sobre ellos. Y también las resistencias que hay en algunas poblaciones de no querer ser como, en este caso, digamos, para seguir el ejemplo de Guatemala, de no ser como son los que están ahora en el poder, ni generando sus mismas condiciones, ni sus mismas tradiciones, por medio de la educación que ellos quieren implementar en caso de que tengan acceso. Entonces aquí se vuelve una situación en la que el derecho humano a la educación y los principios que lo componen deben tener claridad sobre las diferencias y las necesidades de las poblaciones específicas. Y la universalización de los contenidos, específicamente de la educación, debe hacerse
digamos, no debe ser tal, no debe ser hegemónica, debe crear condiciones para que en las diferentes comunidades se reproduzcan las condiciones y los valores y las tradiciones y las lenguas que en esas comunidades hay, para que se piensen a sí mismos y sigan reproduciendo o empiecen a reproducir condiciones de mejora de esas mismas comunidades y que desde esta diferencia o de esta particularidad puedan aportar y convivir con su contexto, en este caso nacional. Pero sí, es un derecho y que no se cumple, sí, no se cumple. Pero cuando hablamos en nuestras comunidades y en nuestra región, tenemos dos elementos, que es la forma tradicional de ejercicio del poder, que ha sido totalitario, ha sido de abuso total. También se dan la corrupción que hay y las particularidades de las poblaciones que hasta qué punto realmente quieren seguir reproduciendo algo que les ha generado desventaja por la forma en que desde el pensamiento y desde las ideas y desde lo que se les fue negado pudieron haber sido colonizados, ¿verdad? Recordemos que estoy pensando cuando llegaron a invadir a América Latina desde Europa. El tema de lo de Antígona, que Winston hizo la relación muy bien respecto de lo que son los regímenes totalitarios. Sí, correcto. ¿Y por qué traje yo la relación con, digamos, con Antígona? ¿Por qué empecé por ahí? Porque con esta referencia a la mitología griega, yo creo que se expresa mucho la forma en que se deben separar los ámbitos cuando hablamos de derecho, porque esas construcciones totalitarias que tiene, por ejemplo, un rey que es el que habla con Dios y es el que tiene claridad sobre la ley divina, impone de forma irracional, de forma divina, ¿verdad? Como una persona a la cual solo a él Dios le habla y le instruye y le dice cómo debe guiar y cómo debe castigar a las personas, a la comunidad, incluso si tiene la posibilidad de diferenciarse de la tradición legal que se ha impuesto divinamente en ese reinado, porque así fue inspirado en ese momento, la puede cambiar porque es el rey que es la representación de Dios. Estas situaciones se vuelven totalitarias y cuando una persona ejerce un poder desde lo divino y ejercido desde la autoridad que da ser la persona que representa e interpreta lo divino, la deidad, también juega con un elemento que le pone en una situación de poder muy diferente respecto de cualquier otra persona, el mejor abogado, el mejor letrado que pueda tener ahí, incluso el mejor chamán que pueda tener ese reinado. Porque las personas creen en esa deidad, creen en esa inspiración, porque está por sobre la razón, está la construcción del imaginario de la deidad. Entonces, hay construcciones acá que también se vuelven o tienen una connotación ética. Tiene que ver con la forma en que las personas van a ejercer lo ético y la relación y lo que piensan respecto de cómo actúan ellos ante una situación que están viendo. Porque cuando esa forma de comportamiento y esa conducta es dictada por una deidad, la persona lo que hace es cumplir con eso que se le está indicando. No asume su responsabilidad, porque la responsabilidad de dictar lo que se debe hacer, de decir qué es lo correcto o lo incorrecto, viene de arriba, es divino. Entonces yo salvo mi responsabilidad. Yo nada más acato. Y trayendo este razonamiento a frases cotidianas, ahí es donde nosotros entendemos, bueno, por algo pasó. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiso que fuera así. Dios quiso que yo, cuando te vi ahí tirado en el suelo, hermano, muerto de hambre, yo pensé que eras un vago. Pensé que eras un vago y seguí recto. Eso fue porque Dios quiso que fuera de esa manera. Y resulta que entonces se justifica esa acción porque luego pasó el gobierno
y se lo llevó y detectó que se estaba muriendo, entonces se lo llevó a la sala para ser tratado por COVID. Entonces, Dios hizo que yo pasara de lejos y que no atendiera mi deber humano de atender a esa persona que estaba tirada en el suelo, porque el designio divino era que llegara lo que llegó después y se lo llevara para el hospital y fuera atendido por COVID. Y así entonces yo tampoco me contagié de COVID. Digamos, las cosas en el mundo no se resuelven y no se pueden ver desde este lugar, porque son razonamientos diferentes, son cosas distintas. La forma en que uno ejerce su espiritualidad no tiene que ver en la forma en que yo me comporto con los demás, al punto de no hacer o no tratar a esa persona de la misma forma en que yo gustaría ser tratada. Es decir, yo debo tratar a la otra persona de la misma forma en que yo gustaría que me trataran a mí. Entonces, si yo estoy tirada en la calle por la razón que sea, yo necesito y a mí me gustaría que alguien me auxiliara. Entonces, la ética, ¿verdad?, que no es divina, en este caso, pasa por auxiliar, pero por un trato entre personas humanas, no por un designio divino. El actuar de esta forma lo que hace es que uno se quite de su responsabilidad. Entonces, un rey puede cambiar la ley, puede mandar a matar, pero no es él quien está haciéndolo. Él es un ungido de Dios. Nada más cumple un designio porque él interpreta esa religión. Pero resulta que en la práctica, cuando ya estamos hablando de cosas más racionales y de usos comunes, de este proceso se vuelve totalmente arbitrario. Se vuelve arbitrario y al estar centralizado en una persona o en un reino, ahora vayamos haciendo las analogías con el totalitarismo. Cuando entonces este poder de decisión se concentra antes por designio divino, ahora por abuso de poder, ¿verdad?, por pequeños grupos que asumen, entonces se construyen condiciones totalitarias donde interpretan el derecho, quitan condiciones de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, generan condiciones para que ciertos grupos no molesten, ¿verdad? Se dan condiciones de exterminio. Creo que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, esta razón instrumental que se dio con los nazis, habla de ello, ¿verdad? Es decir, es entonces de forma sistemática el Estado haciendo uso de su aparato estatal, del uso de la fuerza que tenía para idear la forma de exterminio sistemático de una población de manera específica. Ellos se reunieron, hay una película que habla de ellos, se llama La Solución Final. Ellos se reunieron ahí, los capos blancos, arios, alemanes, high class, todos, se reunieron en una mesa por varios días y decidieron la forma y la metodología desde la cual y el procedimiento desde el cual iban a exterminar a las poblaciones judías, a las poblaciones negras, a las poblaciones latinas que tenían en los diferentes campos de concentración. Y así lo hicieron y así lo ejecutaron. Entonces, esa es una razón instrumental desde el Estado, es decir, el Estado como un instrumento para exterminar sistemáticamente. Entonces, un gobierno que no se necesita. Yo creo que cuando nosotros hablamos de un gobierno que no se necesita es porque estamos hablando de un gobierno, bueno, en este orden de razonamiento y hablando también como en situaciones límites, porque hay muchos matices en el medio, pero en este mismo orden de razonamiento, si nosotros estamos con un gobierno que no se necesita es porque estamos en un estado como el estado nazi, ¿verdad? En un estado totalitario o como en un estado, en realidad no son estados propiamente dichos porque han abusado del poder para estar ahí, pero estamos frente a una condición de un ejercicio de poder que mata, ¿verdad? Es la única condición en la que yo creo que un estado no se necesita. Hay personas que mantienen razonamientos más amplios y hablan digamos, de anarquismo, de que muchas cosas se pueden resolver con ciertas libertades, pero bueno, cuando conocemos que hay personas tan ávidas de poder, de sobresalir, de
hay personas que aman el poder y que los seduce y que es lo único que necesitan en su vida. No hay nada más allá para ellos, nada más importante que tener poder, que sobresalir, que ser la persona alabada. Bueno, cuando tenemos estas particularidades de lo humano, entonces yo creo que el anarquismo tendríamos que tener un cierto cuidado con ellos porque finalmente, si no se regulan ciertas condiciones, y aquí hago el pase para la relación con Jeremy, si yo no hago las condiciones para generar condiciones de trato igualitario, de lo que no es igual, entonces estaríamos en una condición de que va a ganar el más fuerte, ¿verdad? Vean, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de las libertades, que si yo tengo más, digamos, más libertad, a ver, que es el ejercicio de las libertades puede dañar el uso de la libertad de la otra persona y que entonces hay que restringir las libertades y los derechos y respetar el tema de los derechos humanos. Yo creo, a mí me parece que esta pregunta yo la asocio, ¿verdad?, con cosas que vemos en los manejos que hacen los medios de comunicación. Y aquí me estoy acordando de las noticias de Costa Rica, ¿verdad? Cuando las personas se manifiestan en la calle, ¿verdad? Porque ven mancillado algún derecho y tienen todo el derecho, es un derecho humano fundamental tirarse a la calle y manifestarse, evidentemente de forma pacífica y todas las condiciones que sabemos que deben cumplirse, ¿verdad? Y sin generar abusos. Pero en el ejercicio de mi libertad, cuando la persona está en ese ejercicio, por ejemplo, los medios de comunicación, que son de los grandes aparatos ideológicos que tienen una comunidad, ¿verdad?, un poder de creación de ideas y de creación hasta de sentido común. ¿Qué es lo que se dice? Que en el uso de la libertad que tiene esa persona de manifestarse, entonces me está mancillando a mí mi derecho para de movilidad y de poder ir libremente a trabajar. Bueno, pues yo creo que en eso justamente consiste la democracia, porque finalmente esta posición que dice que o que quería restringir esas libertades, finalmente logró algo y logró de lo que siempre se quejaron. Siempre se quejaron de que una huelga atacaba mis derechos de tránsito. Y ahora ya en Costa Rica no tenemos derecho a la huelga. Pero esas personas están muy felices. ¿Por qué están felices? Porque ya pueden ir felizmente a su trabajo. Ahora, yo que soy en este caso funcionaria pública y trabajo en una universidad pública, ¿de qué manera me afecta a mí que me hayan cercenado en Costa Rica, que es tan democrático, mi derecho a la manifestación, mi derecho a la huelga? En que ahora están cortando a pedacitos la educación pública y especialmente la educación superior, las universidades las tienen totalmente estigmatizadas a las personas que trabajamos en la universidad y yo me tengo que quedar calladita en mi casa. Entonces ya yo me quedo callada, van cercenando la educación y todo el mundo puede ir de forma libre a su trabajo sin problema. Ya se acabó el problema de que yo puedo transitar con mi carro feliz y llegar a la hora que quiera a mi trabajo. Y entonces el acceso a la educación superior, lo que es luchar por la educación pública gratuita, y eso se va cercenando. El tema es que cuando nosotros y cuando nosotras hablamos de libertades, tenemos que pensar en el tema de las igualdades, en el tema de los ejercicios, de los ejercicios de los derechos. Si queremos hacer un ejercicio de derechos, tenemos que tener libertad para hacerlo. No podemos restringir los derechos en función de que prevalezcan algunos otros. Y cuando hablamos de la libertad también, sí, el derecho a la libertad de expresión. En el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, yo puedo abusar del derecho de otra persona y puedo desacreditar a otra persona. Pero eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Yo soy libre de decir,
y de generar y desprestigiar a una persona por la razón que sea. Eso es un delito, ¿verdad? Esos son, digamos, son delitos que se castigan. Si yo hago una manifestación pública y genero una condición ahí de desorden público y saco un arma y hago fuego y hago una cosa y tiro fuego por allá, y si eso, obviamente esas acciones tienen un castigo, pero la posibilidad de decidir qué hago yo con mi libertad es personal. A mí no me pueden decir, usted tiene libertad de expresarse, pero no diga, bueno, en alguna medida sí se pone de esa forma, pero no puede haber censura previa a eso. Si usted es libre de decidir si comete o no el delito de, y asumir las consecuencias de que usted desprestigió a una persona. Usted lo puede hacer, usted es libre de hacerlo, usted tiene las dos opciones, o lo hace o no lo hace. Si no lo hace, usted sigue su vida tranquila, pero si usted lo hace, va a haber una consecuencia y usted se atiene a esas consecuencias, ¿verdad? Así es que también cuando cuando estamos en un sistema patriarcal, es muy difícil, digamos, cuando hablan, digamos, para mí yo no puedo dejar de pensar en lo que significa para mí que restrinjan las libertades de algunas personas y que me digan, y es que no, usted tiene que restringir sus libertades para que la sociedad pueda seguir y usted pueda criar a sus hijos y pueda crear las condiciones de una buena educación para ellos. Digamos, yo debo tener las mismas condiciones y el mismo acceso y la misma libertad de decidir que cualquier otra persona, incluso sobre el cuerpo. Ahora hay muchas mujeres que están decididas a no tener hijos y no quieren tener hijos porque razonan de las formas, digamos, desde sus propias coherencias razonan y sencillamente dicen no quieren tener hijos. Bueno, yo tengo un hijo y yo lo quise y lo amé y todo, pero yo solo quise tener un hijo, y solo tuve un hijo. Yo no me puedo imaginar, yo le dediqué mucho tiempo, yo no me puedo imaginar lo que debe ser para las mujeres que no quieren tener hijos, lo que es que sean obligadas a tener un hijo, porque los hijos demandan mucho tiempo. Hay un momento de enajenación de la mujer hacia su maternidad, hacia su cuerpo. Hay transformaciones físicas, hay transformaciones psicológicas, hay transformaciones de proyecto de vida para el resto de la vida. Hay implicaciones incluso emocionales en la forma en que se va a seguir relacionando con las otras mujeres, con su grupo de pares. Si termina con el padre del hijo, se le va a hacer más difícil generar otras condiciones más si tiene una o dos hijas, ¿verdad? No, bueno, hijos también, pero específicamente aquí para hablar desde el estereotipo. Hay otra condición de riesgo sobre una mujer que está sola con dos hijas y que quizás no quiso tener esas dos hijas y que no pudo estudiar. Bueno, yo creo que esas son decisiones que las personas deben tomar. Si una mujer no quiere tener un hijo, no lo tiene. Es su decisión. Nadie debe intervenir en eso. Si dos personas del mismo sexo se quieren casar, sí, no sé, es un matrimonio civil. Eso no pasa por lo religioso, porque en realidad no es un matrimonio, es una unión civil que genera condiciones y obligaciones legales. Es una asociación civil. No es el matrimonio, digamos, católico que implica todos los sacramentos. Entonces ahí es donde se generan, a la hora de hablar de las libertades, tenemos que tener mucho cuidado porque van a emerger posiciones distintas que pasan mucho por lo religioso, por ejercicio de poder, por las formas de control social que se ejercen desde los diferentes centros de poder, que se manifiestan en la religión, que se manifiestan en la educación, que se manifiestan en los medios de comunicación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando hablamos de ejercicio de libertades, también desde cuál lugar estoy hablando yo para decir que mi libertad o el ejercicio de la libertad del otro está reprimiendo o mancillando mi libertad, mi derecho y mi libertad de consumir, por ejemplo, o mi libertad de decidir si me compro unas tenis Nike o unas que no sean Nike, hechas ahí nomás con la señora de la esquina. Esa es una decisión. Todos compramos Nike, ¿verdad? Todo el mundo tiene Nike. Y sabemos que el que exista esa posibilidad mundial de comprar esas tenis Nike
implica quitarle el derecho a muchos niños y niñas que hacen trabajo infantil generando esas tenis. Entonces no tienen educación, no tienen, bueno, igual no tienen que tener trabajo para empezar, pero no tienen salario, igual esto no lo debería decir, pero hay un trabajo ahí de trata, ¿verdad? Con fines laborales. Entonces vean que cuando empezamos a hablar del tema de las libertades, hay que pensar desde cuál lugar recibo yo el tema ese de que es que su libertad me puede afectar la mía. ¿Desde qué lugar lo dice usted y desde cuál lugar lo recibo yo? Esa misma libertad, ¿qué le implica a la otra persona? Bueno, ay, perdón, yo hablo mucho. No sé si hay otra ronda de... Sí, tal vez podríamos hacerlo un poco más breve para pasar bueno, para cerrar la transmisión del evento y pasar al siguiente bloque. Pero bueno, de Winston teníamos una observación y una pregunta que se nos cortó, ¿verdad? Entonces voy a leerla sobre el tema del derecho a la educación. Dice, la educación es un derecho universal condicionado por 1. Utilitarismo. 2. Contenido mínimo del derecho humano a la educación. Y 3. Reglas de acceso a la educación. Y la pregunta que lanza es, ¿existe realmente el derecho o es solo algo plasmado en un papel para tratar de maquillar el sistema mal creado de educación? ¿Verdad? Y le daría la palabra con esto a Sinri, que quiere hacer una pregunta, un comentario. Entonces, Sinri, la palabra es suya. Sí, gracias. Mi conexión tiene situaciones, por eso ven la cámara parada. Bueno, nada, en la misma línea que decía la señora Nora al principio de los derechos humanos, solamente destacar que los derechos humanos desde su concepción tuvieron situaciones, porque fíjense, como mencionaba usted, que muchos años después tuvieron que continuar reforzando todo el tema de los derechos. Niñez se quedó afuera con necesidades básicas como familia, salud, educación. Las mujeres se quedaron fuera. Bueno, igual que los derechos civiles y políticos. Entonces, en esa misma línea también los estados sabemos que les conviene que la educación no traspase, no trascienda, porque los pueblos educados cuestionan, dejan de ser ignorantes, tendrían mayor fuerza en los países. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros desde nuestras comunidades convertirnos en mejor garantes de derechos para que la educación dentro de nuestros contextos sean mejor implementadas? Porque ya sabemos que, como dice el compañero que preguntó anterior, según la lectura del joven Mario, pareciera más algo escrito para mitigar una deuda, pero no algo que se implemente en la realidad, todo el tema de la educación. Sigrid. Dígame. Vean, aquí lo primero que yo le diría a usted es lo siguiente. Quien tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos es el Estado, no son las personas ciudadanas, no es la ciudadanía. Lo que la ciudadanía tiene que hacer es exigir el cumplimiento de ese derecho. Y este razonamiento de que somos nosotros, de que es la ciudadanía la que tiene que ver cómo crea las condiciones para que le cumplan sus derechos, cómo hacer que cumplamos el derecho humano a la educación en mi comunidad. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de exigibilidad de derechos humanos. Por eso todas las ONGs, las personas que luchan y son garantes de derechos humanos y la ciudadanía que se compromete en esto, tiene que luchar y por eso son perseguidos políticamente. Vean ustedes cómo han matado a muchas personas, digamos, que hacen ciertas luchas específicas con el agua, el tema de las comunidades indígenas, de un pronto a otro, temas medioambientales, desaparecen, ¿verdad? Son pueblos mágicos, somos países mágicos, desaparecen, porque el Estado es quien debe crear la condición para materializar ese ejercicio. Y cuando hablamos del derecho humano a la educación, tenemos que exigírselo al Estado. Tenemos que exigirle al Estado que lo haga de esa forma. Esta idea de que la ciudadanía es quien tiene la responsabilidad, hay que tenerla
Es decir, hay que manejarla con cuidado porque esta idea se reproduce también en otras situaciones sociales que se van dando, políticas, ahora con la pandemia. Ahora los estados están, por lo menos aquí en Costa Rica, ya está liberando todo. Ahora yo no sé qué nombre le pusieron a esto, ya no es trabajo y no sé qué. Es decir, ahora ya el tema es, pues, sálvese quien pueda. Bueno, no lo dicen así, pero la responsabilidad es suya. Usted use su careta, su cubrebocas, ande con alcohol y cuídese, porque la responsabilidad es suya. A ver, y aquí estamos hablando del ejercicio del derecho a la vida. A mí el Estado tiene que crearme las condiciones para garantizarme el derecho a la vida. En el caso de Costa Rica, es lo mismo que hizo Trump ahora y lo que Daniel Ortega hizo y está haciendo ahora en Nicaragua. Es decir, no hacen nada, no hacen nada. O priorizan las condiciones económicas por sobre lo otro. Hacer esto hace que de aquí la lógica es se salva el que pueda sobrevivir, porque se ha comprobado que hay personas que se contagian una y otra vez y no se mueren y no les da, terminan siendo asintomáticos. Entonces, bueno, es una segregación natural, finalmente lo que hacen. Bueno, sin hilar muy delgado, pero esas condiciones de hacer o no hacer en estas políticas, si eso aumenta, yo creo que ahí el tipo de como genocidio empieza a cumplir ciertas características, porque el Estado sabe que si no hace cosas que tienen que ver con cuidar la salud de la ciudadanía, las personas mueren. Entonces, hacer implica que no mueran. No hacer implica, entonces no hago para que mueran. Entonces ya no lo hago como los nazis, matando y en campos de concentración, haciendo experimentos y todas las atrocidades que hicieron. Es más sencillo, no hago nada. Son formas, es por hacer o por no hacer. Entonces, no, el derecho humano a la educación es un derecho que se le exige al Estado. Bueno, creo que, vamos a ver, en este momento no tenemos más preguntas ni manitas levantadas. Entonces, Nora, no sé si quiere hacer un cierre ya para finalizar la transmisión y pasar a la siguiente sección. Recuerden, todas las participantes que continuamos, ¿verdad? Solo cerramos la transmisión, nos despedimos y continuamos acá. Uh-huh. Bueno, nada más agradecerles las preguntas, los comentarios, instarles a pensar en la relación dignidad humana, conocimiento, desarrollo, el tema del trato, cómo, de la ética, cómo voy a tratar yo a las demás personas, si las voy a tratar por el convencimiento personal de que la acción que hago o no hago es la correcta, pero por mi propio convencimiento, ¿verdad? Y eso, y nada, y aquí seguimos y mucho gusto. Un abrazo enorme. Listo, Nora, muchísimas gracias por su exposición y por esa reflexión tan fundamental. Vamos a dejar hasta acá la transmisión. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de redes sociales. No sin antes recordarles que, bueno, el video de esta exposición va a estar disponible una vez que la finalicemos y que el próximo sábado a la misma hora, por estos mismos medios, vamos a continuar con las exposiciones de las expositoras, vaya la redundancia, y con el seminario de jóvenes líderes. Entonces, hasta luego y muchas gracias por acompañarnos.